tenemos, miren, 269 personas conectadas a lo largo y ancho de todo el Perú que queremos aprender un poquito más. Y el tema que nos trae a colación esta reunión, y así como Reader les ha ido explicando, yo les pido que vayan dejando sus preguntas en la cajita de comentarios, sus interacciones, mientras se va desarrollando la clase y conforme al eje temático que manejemos, para que las preguntas no se queden en el aire. Si son pertinentes, yo las voy a ir respondiendo conforme vamos avanzando, porque en base a lo que yo voy explicándoles, pueden surgir dudas de manera más específica, de acuerdo quizás a la experiencia que ustedes han tenido o a interrogantes que se les presentan propias del desarrollo académico de esta clase. Entonces vamos a iniciar nosotros, primero haciendo un recordaris de algo muy importante. Yo he visto que según lo que es la programación, la malla curricular, han tratado ustedes ya la configuración típica del delito de omisión a la asistencia familiar. Este delito que se encuentra regulado en el artículo 149 del Código Penal, que tiene una modalidad básica y tiene dos modalidades agravadas. Sin embargo, el hecho de conocer la estructura típica de lo que viene a ser el artículo 149, el delito de omisión a la asistencia familiar, solo es una cara de la moneda, porque ustedes pueden saber los elementos típicos, pueden manejar el bien jurídico protegido, pueden establecer quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, cuál es la conducta que se encuentra prohibida en este tipo penal, pero eso no basta, porque precisamente para el litigio, para el día a día, ustedes necesitan conocer y saber cómo hacer que este delito que se comete en sede civil, en sede extrapenal, sea viabilizado en la vía penal. ¿Cómo hacer, si es que son, por ejemplo, parte agraviada, llevar adelante la consecución de este caso? ¿Ante a quién acuden? Ponen directamente su denuncia, lo tiene que hacer el fiscal o el juez lo hace de oficio, cuáles son los pasos para ser agraviado y luego de agraviado me paso a ser actor civil, ¿qué tengo que hacer? ¿Hasta qué momento procesal puedo ser actor civil? Porque una cosa es ser solo agraviado en el proceso penal que tiene determinados derechos y otra, además, ser actor civil, que necesita un requisito formal de constitución. Y por otro lado, si ustedes son abogados de imputados, ¿qué estrategias procesales podemos tomar en cuenta para llevar adelante el litigio en delitos de omisión a la asistencia familiar? Que, señores, es un delito que se comete y se sigue cometiendo y no baja el nivel de delictuosidad, porque hay tantos padres y madres también, pero mayoría son padres, si hablamos de estadística, que incumplen con la obligación de prestar alimentos, que tienen que ser llevados a sede penal, para recién ahí ponerse una mano al bolsillo y pagar. Porque a veces pareciera que hay que hacer todo ese trámite tortuoso, ¿no? Del que hablamos la semana pasada, de las diferentes formas de ejecutar y llegar a hacer el cobro de los devengados de una demanda de alimentos, de una ejecución de acta de conciliación. Y entonces para eso, nosotros lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que nuestro modelo procesal penal estableció como marco básico que exista un proceso común. Y el proceso común tiene una estructura tripartita. ¿Qué significa la estructura tripartita dentro del proceso común? Que vamos a encontrar una primera fase de investigación preparatoria, una segunda fase de etapa intermedia y una tercera fase de juzgamiento. Y dentro de la primera fase vamos a encontrar dos subetapas, según la última modificación de la ley 31.130. Entonces, vamos a tener que dentro de la investigación preparatoria
en un primer lugar van a existir diligencias preliminares, en un segundo lugar va a existir la investigación preparatoria formalizada. ¿Quién dirige esta etapa? Jurídicamente la dirige el fiscal, toda la etapa de investigación preparatoria. Pero después de que dirige jurídicamente esta etapa y se divide en dos, según la última modificación también vamos a tener que la fiscalía solo va a estar a cargo materialmente de la parte de investigación preparatoria formalizada y va a ser la policía quien esté a cargo de la primera etapa de las diligencias preliminares. Seguimos avanzando y la etapa intermedia va a estar a cargo del juez de la investigación preparatoria. Ojo, no existe juez de la etapa intermedia. Que no nos confundan, ¿no? No existe juez de la etapa intermedia. Entonces, luego de eso viene el juzgamiento, llevado a cabo por un juez distinto del que llevó a cabo la etapa de investigación preparatoria. Un juez diferente. Y dependerá, ¿no? Si es que el delito se encuentra conminado con una pena privativa de libertad superior a 6 años, será un juzgado colegiado. Si es inferior a 6 años, será un juzgado unipersonal. Y esa es la estructura del proceso común, que como un mapa mental todos debemos de tener. Sin embargo, al lado del proceso común vamos a encontrar procesos especiales. ¿Y por qué se llaman procesos especiales? Porque son procesos que no van a seguir toda la estructura del proceso común tal como se los he explicado. Son procesos que incluso dependen de otros procesos, que sin otros procesos no existen, como por ejemplo viene a ser el proceso especial de terminación anticipada, que per se, por sí solo, no existe. No puede existir una terminación anticipada si no hay un proceso al cual se ate, ya sea proceso común o cualquier otra modalidad de proceso especial, dependiendo de la situación. Otro proceso dependiente que tenemos es el proceso de colaboración eficaz. Ahí vamos, dos procesos especiales. La colaboración eficaz también depende de la existencia de un proceso que se vaya a iniciar, de un proceso iniciado o de un proceso concluido, pero no puede existir de manera autónoma si no está instrumentalizado hacia algo. Luego vamos a tener procesos en los cuales se agregan etapas, como por ejemplo los procesos especiales contra funcionarios públicos o altos dignatarios. Piénsense cuando se quiere procesar a un congresista. Un alto dignatario es, y se encuentra la definición en el artículo 99 de la Constitución: presidente, congresista, miembro del Tribunal Constitucional, etcétera. Es un listado taxativo. Y en razón a esa especialidad que tiene, se le da una etapa más, que es la etapa del antejuicio, antes de diligencias preliminares, antes de formalizar la investigación preparatoria. Vamos a tener antejuicio. Le agregamos algo más a estructura de proceso común. Pero así como se agregan etapas, vamos a encontrar un proceso en el cual se reduce las etapas. Va a haber una simplificación procesal. Simplificación procesal en la medida que se trate de delitos sencillos, no complejos, delitos en los cuales no es necesario realizar ulteriores actos de investigación. Y en este tipo de procesos se va a eliminar la etapa de investigación preparatoria formalizada. E incluso vamos a ver ahora que en virtud a las últimas modificaciones, tampoco va a existir etapa de diligencias preliminares. Y a ese proceso se denomina el proceso inmediato. Entonces, tenemos que el proceso inmediato es un proceso especial. Eso es lo primero que tenemos que saber. Que el proceso inmediato es un símil de un proceso rápido, de un proceso sencillo. Si es que uno seguiría la estructura que establece el Código Procesal Penal, un proceso inmediato debería ser tan rápido que lo máximo de duración que debería tener es una semana.
Sin embargo, el ejercicio diario, ya la práctica diaria y la carga procesal existente lleva a que estos procesos inmediatos no sean tan inmediatos como están regulados. Porque según regulación, el fiscal incoa proceso inmediato y el juez tiene hasta 48 horas para señalar fecha de audiencia. Si se declara procedente el proceso inmediato, le otorga 24 horas al fiscal para que presente su acusación. Una vez que se presenta la acusación en el día, el juez debe remitir al juzgado competente para juicio inmediato. Y este juicio inmediato se tiene 72 horas para señalarlo. Y estas 72 horas, y ahí empieza la audiencia. Y ahí acaba, se supone, en un solo acto, en sesiones ininterrumpidas. Y en teoría, si seguimos estos números que hemos hablado, debería durar una semana. Pero ¿cuánto dura? Díganme ustedes. ¿Cuántos de ustedes han tenido a cargo procesos inmediatos? ¿Cuál ha sido el plazo más corto de resolución y el plazo más largo? Y aquí hay que hacer una distinción, porque cuando estamos ante procesos inmediatos de detenidos, sí vemos celeridad. Y vemos tanta celeridad que incluso hay unidades de flagrancia específicamente creados para procesos inmediatos con detenidos, donde hay unidad de flagrancia, hay fiscal, hay policía, hay poder judicial, hay, ¿cuánto? ¿Qué más? Hay defensa pública, pero casos de detenidos. Cuando no se trata de detenidos, sino de citados, los tiempos cambian. Si somos muy optimistas, yo les hablo del distrito judicial que he conocido tantos años, Lima Este. Lima Este tiene procesos inmediatos que duran entre 1 a 2 meses. En cambio, he visto también procesos inmediatos que duran hasta un año. Un año para que presenten la acusación a veces. ¿Y cuál es el problema incluso? Que en un proceso inmediato no está regulado el control de plazo. ¿Cómo haces control de plazo en un proceso inmediato? Eso lo puedes hacer en un proceso común. Y miren, ahí, por ejemplo, presentando escritos para que avance, ponen por ahí un año, hay que impulsarlo. O sea, es una quimera eso del proceso inmediato, ¿no? En Lima demora un año. Claro, ese es si nosotros queremos ser de verdad optimistas, el tiempo promedio de resolución es un año. ¿Y qué pasa si el imputado no se presenta? Vamos, hay más cosas todavía. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Cómo se viabiliza, cómo se lleva adelante un proceso inmediato en los delitos de omisión a la asistencia familiar? Siguiente lámina, por favor. Y lo primero que vamos a tener nosotros en claro son los requisitos de procedibilidad. ¿Por qué? Porque para que un proceso penal avance correctamente, si se trata de un delito que requiere un requisito de procedibilidad para avanzar, si es que este requisito de procedibilidad no se cumple, va a ser posible deducir como imputado un medio técnico de defensa que se llama cuestión previa. La cuestión previa es aquella que se deduce cuando no se ha satisfecho algún requisito de procedibilidad. ¿Y cuáles son los requisitos de procedibilidad que establece el Código Procesal Penal? Como tal, no lo vamos a encontrar. ¿Dónde encontramos eso? En el Código Penal tampoco. Hay que acudir a la doctrina, hay que acudir a la jurisprudencia. Y en este caso se trata de la casación 1977-2019. Esta casación 1977-2019 es una casación procedente de Lima Norte. ¿Y qué se dijo en esta casación? ¿Cuáles son los requisitos de procedibilidad para poder recurrir a lo que viene a ser el delito de omisión a la asistencia familiar, lo que viene a ser la configuración típica del delito? Porque si no tenemos configuración típica del delito,
¿qué es lo que va a pasar? No va a avanzar, pues. No va a avanzar si no tenemos correctamente establecido el cumplimiento. Y para eso nosotros tenemos que tener en claro qué cosa, cuáles son los requisitos que ha establecido la jurisprudencia. Y esta jurisprudencia que yo les menciono nos habla acerca de 6 requisitos de procedibilidad. ¿Qué sucedió en este caso? ¿Qué sucedió para que la Corte Suprema llegase a esta conclusión de que estos no son los 6 requisitos de procedibilidad? En este caso, se trató de un proceso tramitado ante un juzgado de paz letrado en Comas, en Lima Norte, una demanda que se promovió en representación de un menor de edad. Luego se admite a trámite, sale la resolución número 1, en la cual admite la demanda, corre traslado de la admisión y señala fecha para audiencia. En la audiencia única de proceso sumarísimo, que es el tema de alimentos, se lleva a cabo y se emite sentencia. Y se resuelve que se le pase una pensión adelantada de 450 soles mensuales. Y con posterioridad, ante el incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias devengadas, se practicó una liquidación de pensiones. Sí, tienes razón, José Valenzuela. Se practicó una liquidación de pensiones en atención al periodo comprendido febrero 2012 a agosto 2016. Entonces, según el informe pericial, se debía 24.412 soles con 50 céntimos y unos intereses legales también que hacían que la suma se elevase a 26.594 soles con 75 céntimos. Y luego, mediante una resolución, la número 22, se dispuso aprobar la liquidación de pensiones devengadas en el monto indicado y que se le requiera al demandado para que cumpla con pasar la suma aprobada, para que la pague dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de omisión a la asistencia familiar. Y se le notificó de este requerimiento en su domicilio real, con una fecha 19 de junio del año 2018, y ante el incumplimiento se hizo efectivo el apercibimiento. Se emite una resolución mediante la cual se ordena remitir los actuados al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones. Ya estando el caso en la Fiscalía, el fiscal incoa proceso inmediato contra el demandado, ahora imputado, como autor de la presunta comisión del delito de omisión a la asistencia familiar en agravio de su hijo. Y el juzgado, previo a su convocatoria, desarrolló la audiencia de incoación de proceso inmediato en presencia de la representante de la Fiscalía y de la representante del menor agraviado, del imputado y de su abogado defensor. Y en ese escenario, el imputado promovió una cuestión previa, conforme les estaba diciendo. El imputado dijo, en el proceso de alimentos, la demandante señaló como mi domicilio un lugar en el cual yo no vivo hace años, porque en esa época que me demandaron, yo domiciliaba en Guari y ella me ha demandado en Ventanilla. Y recién hace 2 años, esto es, en la audiencia de incoación, varié al domicilio del Callao. Entonces la fiscal, ¿qué dice? Cuando se le corre traslado de este medio técnico de defensa deducido ante el juzgado de paz letrado, le dice, bueno, la notificación fue recibida por el padre del investigado. Y si bien lo devolvió, porque eso es lo que hizo en el proceso extrapenal, esa devolución de cédula fue declarada improcedente, teniéndosele como bien notificado al demandado en ese proceso. En ese sentido, el juez dijo, bueno, vamos a declarar entonces infundada la cuestión previa planteada por el abogado
porque el tema de la notificación con la demanda de alimentos ya fue resuelto de manera extrapenal por el juez civil que vio el caso. Además, con la finalidad de verificarse si procede o no incoar proceso inmediato, lo que se tiene que verificar es si es que el investigado fue debidamente notificado con la resolución que le requiere el pago, con el apercibimiento. Y esa resolución, la número 22, sí se le notificó correctamente en la dirección que ha señalado y coincide con su ficha RENIEC. Y el investigado recibió la notificación, pero no pagó. Entonces, contra esta resolución, el investigado interpuso una apelación, un recurso de apelación porque le desestimaron el pedido, y mientras se desarrollaba la apelación, se declaró procedente la incoación de proceso inmediato y ambas partes, incluida la defensa del imputado, dijeron conforme. Al día siguiente, la Fiscalía presentó su requerimiento acusatorio. Y finalmente, este recurso impugnatorio que se interpuso fue realizado, elevado a la Sala Penal de Apelaciones, y mientras el proceso penal en paralelo avanzó. En la segunda instancia, la Sala Penal de Apelaciones señaló fecha para audiencia de apelación de auto, en la cual, luego del debate contradictorio, expidió resolución por unanimidad. Y en esta resolución nuevamente dijo, ¿no? Para iniciar un proceso penal basta que se le haya notificado a su domicilio de RENIEC al requerimiento de pago. Y si bien podría ser que hay un tema de que no le llegó la notificación a su domicilio de la demanda, aquí hay duda, dice. Hay duda de si el encausado fue notificado en todos los domicilios, dice, incluyendo este que dice que él vivía. Y declaró fundada la cuestión previa en segunda instancia. Fundada, revocando. Y ante esto, quien interpone recurso de casación es el Ministerio Público, señalando que sea la Corte Suprema quien analice este tema. Y por tratarse de un tema excepcional, vía desarrollo jurisprudencial, la Corte Suprema lo asumió y estableció que el motivo casacional era una casación excepcional para desarrollar los alcances de la cuestión previa en el delito de omisión a la asistencia familiar. Porque habíamos tenido una primera instancia que declaró infundada la cuestión previa y luego una segunda instancia que declaró fundada la cuestión previa. Con lo cual, había considerado como requisito de procedibilidad que también la demanda haya sido notificada válidamente. Se llevó a cabo la audiencia de casación. En esta audiencia de casación informó oralmente el representante del Ministerio Público y se hace mención en la casación sobre la cuestión previa, sobre el delito. Y aquí la Corte Suprema se basa en analizar tanto el artículo 149 del Código Penal como el artículo 566A del Código Procesal Civil. Y allí lo que determina es que si bien previo incoar la acción penal por el delito de omisión a la asistencia familiar, se tiene que verificar que el demandado haya sido debidamente notificada de la resolución que requiere el pago, esto no se extiende al proceso de demanda de alimentos, porque si no se desnaturalizaría los alcances del artículo 4 del Código Procesal Penal. La cuestión previa
no abarca la notificación de la demanda de alimentos, sino que abarca la notificación del requerimiento de pago. Por lo tanto, si se ha cumplido con notificar correctamente el requerimiento de pago con apercibimiento, corresponde solo seguir con el proceso inmediato de omisión a la asistencia familiar. Y allí establece que los requisitos de procedibilidad para que el Ministerio Público pueda incoar un proceso inmediato tiene que tener estos 6 documentos. Primero, el escrito de demanda de alimentos. Segundo, el escrito de apersonamiento del demandado, de existir, ¿no? Porque a veces el demandado es ausente, perdón, es rebelde en el proceso civil, no se presenta. Entonces, si se presentó el escrito de apersonamiento y de aquellos escritos también en los cuales haya señalado domicilio real, haya señalado domicilio procesal, con cada una de las variaciones que hayan existido, si esto se hubiera dado. Después, se tiene que tener copia de la sentencia, de la resolución que la declara consentida o de su ejecutoria superior, si es que ha habido apelación. Siguiente, la liquidación de las pensiones alimenticias devengadas, con la resolución que la aprueba, que debe contener el apercibimiento de remitir copias certificadas a la Fiscalía por el delito de omisión a la asistencia familiar para incoar el proceso inmediato. La resolución que hace efectivo el apercibimiento y finalmente los cargos de notificación al demandado con las resoluciones que se establecen de liquidación y de hacer efectivo el apercibimiento. 2 resoluciones sus cargos. No se tiene que adjuntar cargos de todo lo demás. Esos son los requisitos de procedibilidad. Y además de ser el caso, la Fiscalía, dependiendo del caso concreto, puede añadir otras piezas que considere pertinente. Entonces, con esta casación, se casa el auto de segunda instancia y se procede a declarar infundada la cuestión previa y que se continúe con el trámite correspondiente. Y esto es algo que nosotros tenemos como abogados conocer. Si nosotros no conocemos estos alcances de requisito de procedibilidad, no vamos a poder avanzar en un proceso inmediato. Siguiente, por favor. Siguiente lámina. ¿Cómo se inicia el proceso inmediato? ¿Cuál es la naturaleza del proceso inmediato para el delito de omisión a la asistencia familiar? Para eso es importante que nosotros revisemos, y los que tengan su código penal en la mano lo hagan, el artículo 446 del Código Procesal Penal. Este artículo 446, que regula el proceso inmediato, establece que este es procedente, dice, el fiscal deberá incoar proceso inmediato en los siguientes supuestos. ¿Y cuáles son estos? Primer supuesto de aplicación de proceso inmediato es la flagrancia delictiva. Cuando nos encontramos ante un delito flagrante de conformidad al artículo 259 del Código Procesal Penal, la vía procedimental es el proceso inmediato. Primer supuesto de aplicación. Segundo supuesto de aplicación de proceso inmediato, la confesión sincera. Y la confesión también es algo que tenemos regulado en el artículo 160 del Código Procesal Penal. Ahí se establecen los requisitos para los cuales se deben cumplir para estar ante una confesión sincera. Ese artículo 160 también ha sido modificado por la ley 31.130 en el sentido de que ahora la confesión, por ejemplo, no solamente
puede darse ante el fiscal o juez en presencia del abogado defensor, sino que puede darse ante el policía, en presencia también de su abogado defensor. Ese es otro supuesto de aplicación de proceso inmediato. Vamos dos. Tercer supuesto de aplicación de proceso inmediato, la prueba evidente. Cuando los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, previo interrogatorio del imputado, sean evidentes. Aquí no vamos a encontrar referencia a ningún artículo del Código Procesal Penal, pero sí el concepto de prueba evidente ha sido desarrollado por el Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2016. Incluso el contenido de confesión que se debe tomar en cuenta para un proceso inmediato también está en ese acuerdo plenario, y el concepto de flagrancia que se debe tomar en cuenta para proceso inmediato también está en ese acuerdo plenario. Sin embargo, no son los supuestos de aplicación que nos interesan a nosotros, porque el delito de omisión a la asistencia familiar no es ni flagrante, ni confeso, ni prueba evidente. Son supuestos de aplicación independientes. Acabo de ver una pregunta si deben ser copulativos. No, basta que se dé un supuesto de aplicación para ya poder ir al proceso inmediato. Entonces vamos a tener nosotros el último supuesto de aplicación, que viene a ser el delito sencillo y simple que está de manera obligatoria en la ley. Los delitos obligatorios. ¿Cuáles son los delitos obligatorios? Déjenme mencionar que al inicio, cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal, no habían delitos obligatorios. No habían. No había este supuesto. ¿Qué es lo que había? Nada más. Hasta el tercer supuesto de aplicación. Pero cuando se modificó la ley para regular el proceso inmediato, y les estoy hablando del decreto legislativo 1194, que se aprobó el 30 de agosto del año 2015 y que entró en vigencia 90 días después de su entrada en vigencia, en noviembre entró en vigencia el 2015, allí recién se introdujo los delitos obligatorios. Y los delitos obligatorios que ingresaron fueron dos: el delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, y lo que viene a ser el delito de omisión a la asistencia familiar. Esos son los delitos obligatorios. Entonces, la naturaleza del proceso inmediato para el delito de omisión a la asistencia familiar es por mandato legal. Ha establecido el legislador, tomando en consideración que estos dos delitos, al ser sencillos de investigar, en el caso del proceso por omisión a la asistencia familiar, se trata de un delito netamente documental en acreditación, prácticamente. Por eso lo ha pasado a vía de proceso inmediato. Esa es su naturaleza. Ahora vamos a responder lo siguiente. ¿Existen las diligencias preliminares en el delito de omisión a la asistencia familiar? ¿Existe como tal las diligencias preliminares? Ojo, miren qué importante es saber si existen o no, porque eso va a depender que nosotros como abogados seamos parte agraviada, seamos parte imputada. Vamos a verificar si nos encontramos o no ante el proceso inmediato. Alejandro nos dice acá, y me parece muy válido supuesto de proceso inmediato por prueba evidente, se dice previo interrogatorio del imputado, pero se satisface con el domicilio del imputado. Así es, se satisface con el domicilio, con que se le notifique en el domicilio del imputado. No, porque si no, se esconde el imputado y nunca el proceso inmediato, y no se debe dar esa lectura. Y les decía, ¿no? ¿Hay o no hay diligencias preliminares en delito de omisión a la asistencia familiar? ¿Hay o no hay? Antes del 18 de diciembre del año pasado, 2023, sí podía haber diligencias preliminares. Pero a partir del 19 de diciembre, que es que entra en vigencia la ley 31.960,
ya no debe existir diligencias preliminares en proceso inmediato. ¿Por qué? Porque se modificó el artículo 446, literal D, que dice, cuando reciba del juez competente copias certificadas de las piezas procesales pertinentes para acusar al deudor alimentario por la comisión del delito de omisión a la asistencia familiar. Esto es, el fiscal apenas recibe las copias, directamente debe incoar proceso inmediato. No puede abrir diligencias preliminares para decir que, entonces lo que voy a hacer yo como fiscal es citar a las partes. Declaración indagatoria. A ver, señora agraviada, ¿le debe? Sí, sí me debe. Señor imputado, ¿le debe? No, no le debo, sí le debo. Hacemos un acuerdo reparatorio extrapenal, lo hacemos. Extraproceso, lo hacemos. ¿Cuánto tiempo toma eso? ¿Cuánta pérdida de tiempo? Entonces, eso es lo que dijo el legislador. Dijo, ¿no? Ya no, porque eso retarda el proceso. Y como retarda el proceso, vamos a eliminarlo como tal. Y el fiscal tiene la obligación de directamente establecer e incoar proceso inmediato. Y entonces, ¿dónde queda la posibilidad de acuerdo reparatorio, de principio de oportunidad, si ya no se puede dar diligencias preliminares? Pues se va a hacer en la audiencia de incoación de proceso inmediato. No hay problema. Y ahí viene lo siguiente, ¿no? Principio de oportunidad en el delito de omisión a la asistencia familiar. ¿Es posible? Sí. ¿Es obligatorio? No, porque es una facultad discrecional del fiscal. Si es que el fiscal decide que no procede el principio de oportunidad y que no quiere arribar a un acuerdo, pues se continuará con el trámite. Porque por más que el artículo 2 del Código Procesal Penal establezca que es posible que en el principio de oportunidad se ponga hasta 9 meses para pagar de vengados y reparación civil, en la práctica, el proceso inmediato, principio de oportunidad por delito de omisión a la asistencia familiar para principio de oportunidad en incoación, te exige pago total. O mínimo, o máximo te dan 2 a 3 cuotas para pagar. No te dan 9 meses para principio de oportunidad. Podría ser que se consigan 9 meses, pero vía una terminación anticipada que implica una sentencia, que implica ya que tengas antecedentes, pero no un principio de oportunidad con 9 meses para pagar. Porque el principio de oportunidad, y eso es lo que pasaba cuando se aperturaban diligencias preliminares, no se cumplía y se tenía que revocar y hasta revocar previo a ello apercibir. Y como no cumplen, de verdad, pues no cumplen, recién hay proceso inmediato. Y mientras tanto se perdió más el tiempo y se hizo que este proceso inmediato no sea tan inmediato. La modificación operada por la ley 31.960, es una ley del 18 de diciembre del año 2023, estableció que ya no se puede haber entonces diligencias preliminares. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. En el proceso inmediato vamos a encontrar nosotros dos audiencias. La primera audiencia es la audiencia de incoación de proceso inmediato. En esta audiencia de incoación del proceso inmediato vamos a tener dos fases, la fase escrita y la fase oral. Y va a pasar lo mismo con la siguiente audiencia, que es la audiencia única de juicio inmediato. En la audiencia única de juicio inmediato vamos a tener una fase de control de acusación y una fase de juzgamiento. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla cada una de estas fases.
La audiencia de incoación de proceso inmediato va a iniciarse con el requerimiento escrito. Y esa es la fase escrita. Requerimiento escrito en el cual el fiscal debe solicitar la incoación de proceso inmediato y tiene que adjuntar a su requerimiento de incoación los 6 requisitos de procedibilidad que hemos estudiado al comienzo. Esos son requisitos que sí o sí tienen que estar. Si no están, el abogado en la audiencia de incoación podrá deducir una cuestión previa y esta será declarada fundada. Este requerimiento escrito normalmente se notifica con el plazo de antelación debida, que son los 3 días, se señala fecha para audiencia y en la audiencia se da pase a la fase oral de la audiencia de incoación. El requerimiento escrito puede contener requerimiento principal y requerimientos accesorios. ¿Qué contiene como requerimiento principal? La procedencia de la incoación del proceso inmediato. Eso es lo que contiene como requerimiento principal. Pero no es lo único que puede contener. Puede contener también como requerimientos accesorios. Y sobre todo, al tratarse de delito de omisión a la asistencia familiar, un requerimiento accesorio que suele estar es el requerimiento de salida alternativa, ya sea un principio de oportunidad o una terminación anticipada. Eso es lo que hay. Miren, eso es cómo se desarrolla. Requerimiento principal con requerimientos accesorios. Si fuese otro tipo de proceso de otro delito, otro inmediato, pero de otro delito, viene también un requerimiento accesorio de medida coercitiva, en el cual se debate ya sea una comparecencia con restricciones o una prisión preventiva. ¿Y por qué aquí no suele haber requerimiento de medida coercitiva? Porque el delito tiene una pena máxima de 3 años. Y al tener 3 años de pena máxima, la pena en sí no va a superar los 5 años que requiere tanto la comparecencia con restricciones como lo requiere la prisión preventiva. Jamás he visto una prisión preventiva en proceso inmediato, ni siquiera como requerimiento. He visto sí comparecencias con restricciones, pero luego de debate siempre he logrado que se declaren infundadas y quede con comparecencia simple. Así tengan sentencias previas por el mismo delito, sí, así sea reincidente. No he visto nunca un requerimiento y se los digo desde mi experiencia. Yo fui una de las abogadas que estuvo a nivel de exclusividad en el distrito de Lima Este, en el juzgado de flagrancia, cuando se inauguró y se modificó el proceso inmediato en el año 2015. Y he estado bastantes años viendo full procesos inmediatos. Todos los días audiencias de incoación. He llegado a tener hasta 26 audiencias en un día. Entonces, para que vean más o menos la cantidad. Y jamás he visto un requerimiento de prisión preventiva. Normalmente los fiscales directamente piden comparecencia simple y eso no se debate, se dicta, nada más. Entonces, tenemos eso. ¿Cuál es una característica muy importante del proceso inmediato? Es la oralidad. Y aquí ustedes tienen que tomar en cuenta que como abogados, cualquier defensa que van a presentar a favor del imputado es de manera oral. Por ejemplo, medio técnico de defensa se oraliza. No necesitas presentar por escrito previo a la audiencia. Lo oralizan y corren traslado. ¿Y en qué momento vas a oralizar? ¿En qué momento? Cuando se inicia la audiencia, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el desarrollo? Primero, el juez presenta, esta es una audiencia, proceso inmediato, expediente tal, soy la jueza tal y vamos a iniciar. Señor fiscal, acredítese, se acredita. Señor abogado, acredítese, se acredita. Si está el imputado, se acredita también. ¿Qué pasa si el abogado privado no concurre a la audiencia, pero sí el imputado? Bueno, en ese acto se le designa una defensa pública. Puede pedir el imputado, yo tengo mi abogado particular, quiero que se suspenda la audiencia y para una siguiente sesión se ponga la fecha, porque mi abogado está en otra audiencia, porque no pudo venir, porque el link no conecta, no sé, N razones. ¿Qué le dirán?
el juez le dirá, esta es una audiencia de carácter inaplazable. ¿Y qué significa que una audiencia sea de carácter inaplazable? Que sí o sí se va a llevar a cabo cuando concurre el imputado e incluso cuando no concurre el imputado y se encuentra válidamente notificado. Se le asigna defensa pública y aún en su ausencia, pero válidamente notificado, la audiencia se lleva a cabo. Base legal, artículo 85, numeral 1 del Código Procesal Penal. Entonces, acreditación de las partes, verificación de presencia de imputado o de los cargos de notificación, y con eso se da inicio. ¿Y quién va a oralizar primero? Es el fiscal. El fiscal tiene que oralizar ese requerimiento escrito que presentó, tiene que hacer un breve resumen y presentar supuesto de aplicación, hechos que sustentan su pedido, fundamentos de derecho y requerimientos adicionales. Normalmente un juez lo primero que va a hacer cuando se oraliza el pedido es, en este caso, correr traslado del abogado del imputado para ver si se va a oponer o no a la incoación de proceso inmediato. ¿El abogado puede oponerse? Sí. ¿Requisitos para oponerse? Puede oponerse porque hay una cuestión previa. Puede oponerse si es que presenta alguna cuestión prejudicial. Puede oponerse diciendo el caso está prescrito. Puede oponerse diciendo que no se configuran los elementos típicos. Puede haber muchas formas de oponerse con medios técnicos de defensa, ya sean excepciones o sean cuestiones previas o prejudiciales. Pero también se puede oponer argumentando que en ese caso es necesario realizar ulteriores actos de investigación. Es difícil pensar un supuesto así, pero puede sustentarlo el abogado. Si se opone a la incoación de proceso inmediato, tiene que solicitar que se declare improcedente. Se surge el debate y el juez va a resolver. Una vez que el juez resuelve y declara procedente la incoación de proceso inmediato, va a correr traslado a los sujetos procesales. Señor fiscal, se corre traslado. El fiscal, obviamente, si es un tema de que se ha declarado procedente, va a decir conforme, ¿no? Señor imputado, se le corre traslado. Si es que se opuso y le negaron, apelará, ¿no? Pero ¿cuál es la particularidad ahí? Que, ojo, el abogado no puede decir me reservo el derecho. En proceso inmediato no se reserva el derecho para apelar. Se apela en ese acto. Otro error común es, ya, interpongo recurso de apelación y voy a fundamentar en el plazo de ley. Tampoco es procedente eso. En un proceso inmediato, apelas y fundamentas en ese acto. Así que el abogado que va a oponerse a la incoación tiene que estar preparado para poder apelar si es que no le dan razón. El fiscal que presenta su oposición, el fiscal que presenta su requerimiento tiene que estar preparado para apelar si es que el juez le declara improcedente la incoación de proceso inmediato. Entonces, el sujeto procesal que se considera afectado puede interponer recurso de apelación, pero con el cargo de que lo haga en ese momento y lo fundamenta en ese momento. No puede para otra fecha, no puede reservarse, no puede hacer nada de eso. Entonces vamos a ver que esa es una particularidad del proceso inmediato que no pasa en el proceso común. Pero una vez que se declara procedente, ¿cuál es el siguiente paso? Que el juez debe propiciar una salida alternativa. Y va a preguntar, ¿no? Sin audio, va a decir, a ver, ¿hay posibilidad de salida alternativa? Y si el imputado, hay posibilidad, es el momento, ¿no? A ver, señor juez, por favor que se suspenda por breve término para poder negociar. ¿Y qué se puede negociar ahí? Ya sea un principio de oportunidad cuando hay un pago total o cuando se va a pagar en pocas cuotas, o una terminación anticipada cuando se quiere un plazo más largo. Pero ¿qué les recomiendo yo si son abogados de imputados? Que puedan arribar a una salida alternativa
En incoación de proceso inmediato, principio de oportunidad. Pero si el fiscal no accede a principio de oportunidad, no accedan a una terminación anticipada, porque la terminación anticipada va a generarle antecedentes. ¿Qué pueden hacer? Ir abonando a resultas de la siguiente fecha de audiencia, que es el juicio inmediato, y en el interín ir pagando, ir depositando, de tal forma que para el juicio inmediato llegan o bien con la deuda cancelada o con pagada más de la mitad, ¿no? Con un tema ya de cancelación, por lo menos mayoritaria. Y eso va a permitir que, si es que llegan con deuda cancelada, puedan pedir un criterio de oportunidad y se sobresea también. Y el sobreseimiento no genera antecedentes. O si no se llega a pagar el total, sino la mayoría, puedan pedir en juicio inmediato una reserva de fallo condenatorio, que tampoco genera antecedentes. En cambio, si ustedes lo someten a una terminación anticipada directamente, va a tener menos tiempo para pagar y le van a poner una pena no efectiva, porque cuando se trata del primer caso, normalmente no son penas efectivas, pero lo que sí va a suceder es que van a ponerle una sentencia que le va a generar antecedentes, que bueno, finalmente lo puedes borrar cuando cumples todos los términos de tu condena, pero ya quedó un antecedente igual. Así que, como un tema estratégico, se podría tomar en cuenta ello. Vamos ahora. Les decía, ¿no? Entonces, ¿qué decisiones va a tomar el juez? El juez va a tomar decisión de procedencia, va a tomar decisiones de aprobar o no aprobar el acuerdo, ya sea de principio de oportunidad o de terminación anticipada, no hay otro tipo de acuerdo ahí, va a hacer control de legalidad de ese acuerdo y va a imponer la comparecencia simple si es que no fue requerido o si es que se requirió comparecencia con restricciones. Va a haber debate y ahí puede sentenciar y ahí el caso puede terminar. Si es que el caso no termina con sentencia, va a darle la orden al fiscal de que tiene 24 horas para presentar su requerimiento acusatorio. Y con ello se va a pasar a la siguiente etapa. Llegado a este punto, voy a empezar a revisar las preguntas que han dejado en el chat sobre la audiencia en coacción de proceso inmediato y sobre requisitos de procedibilidad, antes de pasar a la audiencia única de juicio inmediato para no perdernos en el tema. Por ejemplo, dice, apelado oralmente, el juez de investigación solo admitirá para que resuelva el superior, así es. Solamente recibe la apelación y va a declararlo admisible o inadmisible. Va a ser el control para emitir el concesorio y se va a elevar y quien va a resolver el fondo, obviamente, es la Sala Penal de Apelaciones. Rodrigo dice, en el juicio inmediato sería el único proceso donde se puede condenar en ausencia, ya que el conocimiento del proceso y su negativa a asistir solo genera su declaración en contumacia en un proceso ordinario. No, mi estimado Rodrigo, porque una cosa es la audiencia de incoación, en donde se verifica la procedencia o improcedencia, pero no puedo condenar en ausencia en ningún proceso, ni el inmediato ni el común, porque en el juicio inmediato, también ante su inasistencia, se le va a declarar contumaz o ausente. Lo vamos a ver. Pero no se puede condenar en ausencia. Se puede llevar a cabo la audiencia en ausencia, pero no va a haber condena. Solo se declara procedente. Se abre el proceso. Mm. Acá José nos dice, ¿no? Por ejemplo, me imagino su opinión, que dice que los procesos inmediatos se vulnera derechos constitucionales de los incoados. ¿Qué pasa, nos dice Ricardo, si el imputado y el abogado de la defensa no se presentan? Cuando no se presenta el imputado y no se presenta su abogado y está válidamente notificado, igual se lleva a cabo la incoación de proceso inmediato. Samuel dice, en caso no se cumpla con demostrar la ausencia de complejidad y la evidencia delictiva, ¿es posible llevar el proceso de omisión a la asistencia familiar en proceso común? Bueno, creo que
sería más bien que la defensa tendría que acreditar que el caso es complejo. El fiscal no tiene que acreditar la simplicidad del caso, sino la defensa cuando se oponga. Y si es que lo acredita, lo sustenta, puede llevarse a cabo en proceso común también. ¿Qué pasa si el abogado no ha sido debidamente notificado? Ah, ahí está. ¿A qué abogado voy a notificar? Eso va a depender, ¿no? Porque la primera notificación en un proceso no va al abogado. Y ojo, acá no es que tenga que notificar al abogado que estuvo en sede extrapenal, eso es otro tema. Si yo quiero que notifiquen al abogado, apenas sé que ingresa la incoación al juzgado, presento mi escrito como abogado defensor privado. Y si no me notifican, entonces, al no estar válidamente notificados, no te pueden poner defensa pública, pero tendría que haberme apersonado correctamente. Julio dice, ¿no? ¿Qué pasa si no asiste el abogado de la defensa pública? Bueno, me imagino que la situación es que además que no ha venido el abogado privado, tampoco viene el defensor público. No se puede llevar adelante de la audiencia. Sin abogado no se puede hacer la audiencia, ya sea privado o público. Así que se tiene que reprogramar. Bueno, hay preguntas que no guardan relación. Acá, por ejemplo, dice, se abusa del principio de oportunidad, no paga sin respeto a la autoridad de hijos. Eso ya modificado. Alex nos pregunta, ¿la cuestión previa se debe presentar por escrito antes de la audiencia? No, no es necesario presentar por escrito la cuestión previa, basta que se oralice en la audiencia. Ningún medio técnico de defensa en proceso inmediato se debe presentar por escrito. Muchos abogados lo hacen, incluso su oposición. No es necesario, no es el requisito establecido. Acá hay otra pregunta interesante, Ernesto. ¿Hasta cuántas veces se puede otorgar el principio de oportunidad? Pregunto porque los padres irresponsables saben que existe este principio y se acogen para fraccionar hasta en 6 o 9 cuotas, que me parece un abuso del derecho. En primer lugar, respondiendo a tu pregunta, no se puede aplicar principio de oportunidad más de 3 veces. Y esto es siempre y cuando los primeros los hayas cumplido. Porque si incumpliste uno, ya no puedes acogerte a ningún otro principio de oportunidad. Y en segundo lugar, es difícil que te den un principio de oportunidad de 6 a 9 cuotas. Yo, en mi experiencia, me han dado hasta 3, hasta 4 quizás, más no. ¿Quieres más tiempo? Te doy sentencia. Eso es lo que establece el juez. A ver, hay un imputado que debe más de 100 soles, fue sentenciado con pena suspendida. Vamos a ver qué más preguntas están por acá. El magistrado puede proponer acuerdos, cuotas, pagos de los devengados y reparación civil. ¿Qué derechos estaría vulnerando? Lo que pasa es que el magistrado lo que hace en audiencia es decir, bueno, puede ser esto, propone algo. ¿Por qué habría una vulneración de derechos? Está propiciando la aplicación de una salida alternativa. Ojo que el juez apruebe el acuerdo, la legalidad del acuerdo. A veces uno dice, ya yo acuerdo con el fiscal y vamos a pagar en 10 cuotas toda la deuda. Y el juez dice, no me parece razonable y no lo aprueba. O el fiscal dice, ya le voy a dar un principio de oportunidad a 9 cuotas y que paguen mensual, cómodas cuotas mensuales. Y el juez puede decir, no, no me parece razonable porque debería pagar por lo menos la mitad. Es un tema de criterio. Entonces, no es que podamos sacar al juez de la ecuación definitivamente. Hay que saber negociar. Nacarino dice, doctor, en caso se llegue al principio de oportunidad, ¿cuáles son los efectos en la audiencia? El efecto es que se va a declarar el principio de oportunidad aprobado y si es que se acredita el pago total allí, van a emitir un auto de sobreseimiento. Si no se acredita un auto allí, que es lo que va, el pago total, solamente se va a declarar aprobado principio de oportunidad y el fiscal tendrá que poner en conocimiento si es que no cumple con el pago. Antes, ¿qué pasaba? Hacían audiencia de control de pago de principio de oportunidad, pero ya no se está haciendo de manera oficiosa. Se está haciendo nada más a requerimiento del propio fiscal.
Raquel dice, ha sucedido que se solicita solo 3 cuotas y el juez es quien le otorga 9 u 8 cuotas. Lo que pasa es que ahí es error del fiscal, ¿no? Si es que el fiscal dice, yo acepto 3 cuotas, no debe permitir que el juez se inmiscuya y el juez podrá aprobar o desaprobar. Esas son sus funciones, no es otra. Carlos Hilario dice, 78 horas es suficiente para que el abogado defensor pueda preparar una defensa idónea. ¿En delito de omisión a la asistencia familiar? Sí, porque es un proceso más que nada documental. Vamos a ver qué más preguntas. A veces solo hay defensor público, el investigado no desea sus servicios. ¿Qué sucede en esos casos? Igual se sigue con el defensor público, porque cuando se ha notificado al investigado, se le ha dicho que hay apercibimiento de ponerle defensor público si no viene con su abogado particular. Marcos dice, ¿en qué momento presento a mi actor civil? Muy bien, Marcos. Esa es otra decisión que se puede tomar en la audiencia de incoación de proceso inmediato. Una vez que se presenta la incoación, tienes que presentar por escrito, cumpliendo los requisitos del artículo 98 y 100 del Código Procesal Penal. Estableces, presentas tus requisitos, presentas tu documentación y solicitas. ¿Qué va a pasar en la audiencia? Después de que se declare procedente la incoación de proceso inmediato, y ese es el requisito, porque si se declara improcedente no va a haber lo siguiente, ya se acaba ahí el caso, por lo menos hasta que se resuelva la apelación. Y ahí lo que va a suceder es que te van a correr traslado como abogado del agraviado para que oralices tu pedido, para que presentes su oralización. Van a correr traslado al abogado del imputado, al fiscal, para ver qué dicen al respecto y van a resolver. Vamos a ver. Entonces, las últimas preguntas, vamos a ver, para avanzar con la siguiente fase del proceso inmediato. Wilber dice, el juez debe encaminar el proceso. Sí, encaminarlo, pero no puede superponerse a las partes. No puede obligar a que el fiscal acepte una cantidad de cuotas que el fiscal no desea aceptar. Doctora, ¿cada qué tiempo se puede solicitar? Bueno, dentro de 5 años, de un periodo de 5 años, pueden ser máximo de 3 veces, así sea en paralelo o consecutivo. Acá dice Julia, yo tengo un caso con terminación anticipada que dispuso 36 cuotas, debía más de 100.000 soles y no pagó ninguna cuota. Y su domicilio de RENIEC no existe. Entonces tienes que pedir que lo notifiquen vía edictos. Acá, por ejemplo, buenas noches. Si a la fecha de audiencia de incoación el demandado ha cancelado toda la deuda, igual debe imponerse alguna reparación civil ya que se activó el órgano jurisdiccional. Así es. No basta cancelar la deuda, porque para que no haya delito tendría que haber pagado dentro del plazo que le otorgó. Si es que paga después del plazo otorgado, ahí ya incurrió en delito. Y toda comisión del delito genera un pago de reparación civil. Acá Mónica dice, a ver. El juzgado de paz, bajo la regla de que las pensiones alimenticias se pagan de manera adelantada, remite copias certificadas a la fiscalía cuando ésta ha sido apelada y luego declarado nulo. ¿Quién tiene la culpa? Lo que pasa es que cuando se aprueba liquidación de pensiones devengadas y esto se apela, no se apela con carácter suspensivo, no se suspende el cobro. Y por lo tanto, si no paga en el plazo, incurre en delito. Ya es diferente que lo que puede decir es en el proceso penal deducir una cuestión prejudicial, quizás, ya hacer una defensa de forma y lograr que se suspenda el proceso penal a resultas del proceso civil. Ojo con eso. Vamos a seguir. Bueno, listo. Sigo viendo preguntas. Veo que hay preguntas de tema sustantivo. Vamos a tratar todo lo que es proceso inmediato y las audiencias. Eso es lo que nos vamos a centrar. ¿Mm? Ahora, vamos a pasar a la siguiente audiencia, entonces. Salimos, retrocedemos, por favor, retrocedemos a la diapositiva anterior. Estamos, audiencia única de juicio inmediato. Aquí en este caso, previamente, el juez de la investigación preparatoria ha tenido, disculpe, ha tenido que dejar
declarar procedente la incoación de proceso inmediato. Ese es el primer paso, para que el fiscal presente su acusación dentro del plazo de 24 horas. Una vez que se presenta la acusación dentro del plazo de 24 horas, ¿qué va a suceder? El juez de investigación preparatoria va a remitir los actuados al juzgado competente. Siempre que se trate de delito de omisión a la asistencia familiar, el único juzgado competente va a ser el unipersonal, porque no supera los 6 años, la pena. Entonces, siempre va a ser unipersonal. Nunca va a haber colegiado para proceso inmediato. Y el juez unipersonal va a recibir, y esa acusación, a diferencia del proceso común, la va a notificar con la citación a juicio inmediato. Y no va a otorgar 10 días para absolverla, porque esa acusación no es necesario que se absuelva por escrito, como sí sucede en el proceso común. Cuando en el proceso común te corren traslado de una acusación escrita, ¿qué es lo que corresponde? Corresponde que tengas que absolverla dentro del plazo de los 10 días. Eso es lo que corresponde. Si es que no se absuelve, no vas a poder oralizar tus argumentos de defensa. Eso pasa en el proceso común. Entonces, en el proceso inmediato hay la facilidad de que lo que se haga de cualquier defensa que tiene que realizarse pueda ser de manera oral, en la misma audiencia única de juicio inmediato, que se divide en dos partes. La primera fase va a ser la fase de control de acusación. En esa fase de control de acusación es posible que el imputado no esté presente también, que solamente concurra su defensa o que incluso no concurra su defensa privada, sino que se le notifique, no se presente, igual la audiencia avanza, igual la audiencia se va a llevar a cabo. Entonces, esa fase de control de acusación la va a llevar adelante el juzgado unipersonal, a diferencia del proceso común que lo lleva un juez de investigación preparatoria. El mismo juez que ve el control de acusación va a ver la segunda fase, que es la fase de juicio. Eso es lo que va a suceder. Y una vez resueltas las cuestiones de un control de acusación, tanto control formal, control sustancial y control probatorio, el juez de juzgamiento, el juez unipersonal, va a dictar acumulativamente el autoenjuiciamiento y el auto de citación a juicio. Y ese mismo día, en ese mismo momento, se va a establecer, se va a dejar claro que el proceso va a continuar. Y a esa segunda fase, a la fase de juzgamiento, sí es necesario que el imputado concurra. El imputado tiene que estar presente para dar inicio a la fase de juzgamiento. ¿Qué pasa si no está presente? El fiscal puede solicitar su declaración de contumacia o ausencia, dependiendo si tuvo conocimiento del proceso o si no tuvo conocimiento del proceso. Samuel nos pregunta, y esta pregunta es válida: si apelo el auto de enjuiciamiento, ¿el proceso se suspende? No. La última modificación, el de la ley, la 31.130, estableció la posibilidad de impugnar el auto de enjuiciamiento. No estableció cuál es el efecto, pero en proceso inmediato ninguna de las apelaciones tienen efecto suspensivo. Así que, por lo menos en proceso inmediato, no debería suspender. Incluso cuando declaran procedente la incoación de proceso inmediato y se apela, tampoco tiene carácter suspensivo, se avanza nada más. ¿Qué pasa si al final te sentencian y la sala revoca? Nulo todo, pues. Nulo todo. Así es. Se prefiere avanzar sobre ello. Entonces, una vez que se pasa al juicio inmediato y el imputado está presente, se lleva a cabo como cualquier
otro proceso común, sin ninguna diferenciación. No hay distinción allí, salvo al final el tema de la apelación de la sentencia. Normalmente, para apelar una sentencia, uno puede reservarse y fundamentar o apelar dentro del plazo de ley, y el plazo de ley son 5 días, en un proceso común. En el proceso inmediato, en cambio, si es que el imputado está presente en la lectura, el proceso común se puede interponer, fundamentar en plazo de ley. En proceso inmediato, tiene que hacerse oralmente en ese acto, fundamentarse todo. ¿Qué pasa si el imputado no está presente para la lectura de sentencia? Pues se puede presentar por escrito, es la única excepción, pero tiene 3 días nada más. Se reduce el tiempo para interponer el recurso de apelación. Entonces, vamos a ver acá que las reglas cambian nuevamente, pero solo en ese extremo. En todo lo demás es igual. ¿Qué suele hacerse? Iniciado el juicio oral, conclusión anticipada del proceso, para que se aplique una sentencia con reserva de fallo, para que se aplique una sentencia con pago de reparación civil, de vengados, con pena suspendida, o también se puede aplicar una sentencia de pena efectiva o de prestación de servicios a la comunidad. Hay muchas posibilidades dentro de ello. Ahora vamos a pasar a ver preguntas sobre esta segunda fase de la audiencia única de incoación de proceso inmediato y la audiencia única de juzgamiento, antes de pasar a las siguientes láminas. ¿Qué pasa, dice, cuando se lleva adelante la audiencia de incoación inmediata? Gerardo Salazar nos pregunta, sin la debida notificación del imputado o su abogado privado. Esta es nula, se tiene que pedir la nulidad en el primer momento. Amadeo, según su expertise, ¿es recomendable constituirse en actor civil en el proceso de omisión a la asistencia familiar? Sí, porque normalmente los fiscales piden muy poquita reparación. Para ellos, generalmente es suficiente con quedarse acreditado el pago de lo que viene a ser los devengados, y la reparación civil le dan muy poca importancia. Entonces, si quieres tener una reparación civil un poquito más alta, porque tampoco es que el juez te va a poner tanto pago por reparación civil, es recomendable que se constituyan, porque si no, no van a entrar en la negociación ni de forma de pago ni monto, en nada. José, doctora, para constituirse en actor civil, ¿tiene que ser siempre por escrito o es que oralmente también lo puede hacer el agraviado en audiencia? No, José, en este caso tiene que ser necesariamente por escrito. Tiene una sanción si el demandado es reiterativo en el proceso de omisión a la asistencia familiar. Si es que es reincidente, si es que ingresó al penal, la pena se le puede agravar. ¿Cuánto es el monto recomendable para constituirse en actor civil? Dicen que el que pide poco es un loco, ¿no? Pero lo que normalmente dan los jueces es el 10% del monto de vengado. No hay ninguna ley que lo establezca, pero es lo que yo he visto que sucede. En juicio inmediato también se puede aplicar principio de oportunidad en la etapa de control de acusación. Rolando, lo que se puede aplicar es un criterio de oportunidad con los mismos efectos del principio de oportunidad, un sobreseimiento. Pero esto sí, normalmente solamente lo dan si es que se acredita el pago total de la deuda. Omar César Robles, en la etapa de juzgamiento del juicio inmediato, necesariamente el imputado y su defensa tienen que asistir o pueden seguir la audiencia sin su presencia. Puede seguirse si es que se instala, se le toma declaración, se puede continuar, previa dispensa del juez unipersonal. Julia, a veces hasta el 15, sí, a veces hasta el 15. Ahora último, por ejemplo, en la oficina tuvimos un caso, fuimos constituidos en actor civil, los devengados eran como 3.000 soles y logramos una reparación civil de 1.000, por ejemplo, ¿no? Pero era porque estábamos constituidos, porque el fiscal a veces dice ya 200, 300, mínimo, ¿no? Nosotros conseguimos 1.000 soles, creo que bastante más alto. A ver, vamos a ver.
Carol dice, ¿qué pasa si no se presentan a juzgamiento pese a tener comparecencia simple? Se le dicta orden de captura, Carol. Si es que no se presentan a juicio, a la fase de juicio, ya se les dicta orden de captura para que los traigan a la prepo, a la fuerza. Y los capturan, los ponen a disposición y se lleva a cabo la audiencia. Por eso siempre se les pide a las partes teléfonos, porque esta audiencia no se le va a notificar con antelación de 3 días, se le va a llamar por teléfono. En horas va a ser la audiencia, por ejemplo, la parte agraviada, para que puedan presentarse. Listo. Creo que con eso avanzamos preguntas. Vamos a seguir con la siguiente lámina, por favor. Sentencia condenatoria. ¿Qué pasa cuando ya una persona está condenada? Cuando una persona ya está con su sentencia en un proceso inmediato. Y, por ejemplo, le dan pena efectiva. El decreto legislativo 1300 estableció la posibilidad de la conversión de la pena cuando se tratase de penas de corta duración. Una pena, un delito con pena de corta duración por antonomasia es el delito de omisión a la asistencia familiar. Entonces, allí era posible pedir la conversión previa acreditación del pago total de devengados y no deber devengados pendientes del proceso civil. Y se llevaba a cabo una audiencia, se debatía y se podía declarar procedente. Sin embargo, en pandemia, ese decreto legislativo 1300 se modificó y se estableció el tema de la obligatoriedad de no llevar a cabo audiencia, la conversión automática. Pagas, verifican los pagos y sales de manera automática, sin audiencia, en delito de omisión a la asistencia familiar. Eso fue en tiempos de pandemia. ¿Cómo ha evolucionado esto ahora con la última modificatoria del año pasado, decreto legislativo 1585? Se estableció que incluso se podía proceder a la conversión aunque el ingreso al penal haya sido vía una revocatoria de pena suspendida. ¿Qué pasa normalmente en estos delitos? A las personas se le da para pagar plazo y se le da una pena para firmar y se le da un plazo para pagar. Pero ¿qué pasa si no cumplen? Se pide la revocatoria de la pena suspendida y la persona ingresa al penal. Ingresa al penal y estando preso, si es que ha ingresado por revocatoria, que decía la ley hasta antes del decreto legislativo 1585, no sale, aunque pague todo. Porque si ingresaste por revocatoria, no es posible que salgas. En cambio, a partir del 1585, el año pasado, puede salir aunque su ingreso haya sido por revocatoria. ¿Qué es lo que se busca privilegiar? Que se paguen los devengados. Que se pague, eso se privilegia. Ahora, reincidencia. ¿Qué sucede cuando una persona es reincidente en un proceso penal? Lo que va a suceder es que la pena ya no se va a determinar en base a la pena que esté en el Código Penal, sino que va a aumentar. Y el mínimo de la pena va a ser lo que está como máximo, y el nuevo máximo de la pena se va a extender hasta la mitad de la condena. Y en algunos delitos hasta 2/3 partes de la condena. Por ejemplo, se va a poder establecer que la pena mínima en reincidente será 3 años y máxima de 4 años y medio. En reincidentes. Ya no es hasta 3 años nada más. Eso pasa cuando hay reincidencia. Siguiente lámina, por favor. ¿Cuándo acaba el proceso inmediato? ¿Es posible interponer recurso de revisión? ¿Es posible interponer recurso de apelación? Sí. El proceso inmediato se supone que debería terminar con la sentencia emitida por la Sala Penal de Apelaciones. Pero ¿qué sucede? Que podría ser que haya algo por determinarse, como pasó con los requisitos de procedibilidad. Entonces será posible irse a casación. Pero la casación es un recurso extraordinario, ¿no? Al ser un recurso extraordinario, tiene más requisitos de configuración. ¿Y qué pasa con la revisión? Por ejemplo, ¿qué sucede si es que una persona se casó? Por ejemplo, Pepito se casó con María. Durante el matrimonio tienen un hijo. Pepito piensa pues que es su hijo, ¿no? Lo firma. Luego llega un momento en que ellos se separan. Pepito y María, diferencias irreconciliables, nos separamos. Y Pepito le dice, ¿sabes qué? No te voy a pasar alimentos, pues ya fuiste. María pone su demanda de alimentos, le declaran fundada, le dan un pago que pague mensual Pepito,
a Pepito se le acumula, y resulta que un día Pepito se pone a pensar, porque ya le llega la denuncia penal, le llega su citación para su proceso inmediato, y Pepito se pone a pensar, ¿y qué pasa si es que yo no soy el papá de ese niño? No se parece mucho a mí, quiero hacerle su ADN. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer Pepito? Va a iniciar su demanda de impugnación de paternidad. Pero como el proceso inmediato es más rápido que la demanda de impugnación de paternidad, puede ser que termine sentenciado, incluso preso, y posterior a ello hay una sentencia. Hay una prueba de ADN que diga que Pepito no es el padre de Pepito Junior. Entonces, con esa nueva prueba, podrá irse en acción de revisión en la Corte Suprema y decir, yo no soy el padre. Bueno, la Corte Suprema ha dicho que la única forma de irse en recurso de revisión en caso de omisión a la asistencia familiar, no basta la sentencia que diga que no es el padre, sino que tiene que haber una resolución judicial que extinga la obligación alimentaria como tal en el juzgado de paz letrado. Con esa extinción, que tiene como base la prueba de ADN, sí se puede ir a acción de revisión. Siguiente, por favor. Ese es anterior. Siguiente. Seguimos. Y ahora quiero dejarle algunas pinceladas de alguna jurisprudencia relevante respecto a estos casos. La primera es el recurso de revisión 85-2016 Huancavelica, que precisamente les grafica esto último que les expliqué, ¿no? Que un ADN negativo, una prueba de ADN negativa, no anula la condena si no se ha extinguido la obligación alimentaria fijada en sede civil. Que el juez penal no puede inmiscuirse en procesos que han fenecido, en procesos que adquirieron calidad de cosa juzgada, ¿qué es lo que tiene que hacer la parte? Tiene que ir y pedir con su sentencia ganada al juzgado de paz letrado para que extinga obligación alimentaria y recién a irse en recurso de revisión. Eso es lo que tiene que hacer. Plazo para realizar acción de revisión, no existe plazo. Puedes hacerlo cuando quieras, incluso post-mortem. Tus familiares pueden pedir post-mortem la acción de revisión, porque la acción de revisión es una demanda, no es propiamente una impugnación. Es un proceso independiente, con el cual tú cuestionas procesos que ya están concluidos en calidad de cosa juzgada. Siguiente, por favor. Este caso, por ejemplo, la consulta 13825-2015 del Santa. ¿Qué sucedió? Era una persona que ya había sido condenado varias veces por delito de omisión a la asistencia familiar. Y le llegó una cuarta condena. Y según el Código Penal, artículo 57, a los que tienen carácter de habitual en el delito, más de 3 condenas, no es posible darle la suspensión de la pena. Está prohibido, dice, de manera expresa. ¿Qué hizo el juez? Pues verificó que en los procesos anteriores, estas 3 condenas, ya estaban pagados los alimentos. Porque ¿qué había pasado con este papá? Se atrasó en un primer pago. Y este, cuando se puso al día en el primero, le salió el segundo pago. Se puso al día en el segundo, le salió el tercer pago. Y se convirtió en esa bola de nieve que nunca se acaba, ¿no? Pero llegado al último proceso, ya tenía cancelados los 3. Entonces el juez dijo, ¿yo qué hago metiéndolo preso a este señor? Si en libertad está cumpliendo. Así que inaplicó vía control difuso el artículo 57. Y cada vez que se aplica un control difuso, pues lo que corresponde es que se tiene que ir en consulta a la Corte Suprema. Y en este caso, la Corte Suprema dijo, conforme la consulta, la aprobamos, porque acá debe primar el interés superior del niño. ¿Por qué? Porque este hombre estaba cumpliendo. Un poco tarde, pero estaba cumpliendo en cada uno de los procesos que le abrieron. Siguiente, por favor. Acá, Casación 320-2019 Cusco. La impugnación de la paternidad puede suspender el proceso por omisión a la asistencia familiar. La Corte Suprema dijo que no. ¿Qué sucedió aquí? Nuevamente, Pepito se da cuenta, es más, María le dice, no es tu hijo, pues le dice, no es tu hijo, te engañé.
Así que lo que te corresponde ahora, haz lo que quieras, le dice María. Pone su demanda y le llegue el proceso penal. Y le dice a su abogado, oye, tú no has estado matriculado ahí en el curso de Udiápolis, no has aprendido sobre el diplomado de Derecho de Familia, presenta algún medio técnico de defensa, defiéndeme. Y el abogado presenta una cuestión prejudicial. Dice, bueno, necesita determinarse en la vía extrapenal el carácter delictuoso del hecho, si es su hijo o no es su hijo. ¿Qué dijo la Corte Suprema aquí? No, no puede suspender el proceso penal con lo que resulte de la prueba de ADN. Podrás después pedir tu revisión, pero no puedes suspenderlo. Así que en esta casación, no vinculante, por cierto, que podría cambiar el viraje, mi opinión es que sí debería poderse suspender si es que hay una impugnación de paternidad. Y si es que, por ejemplo, hay una renuencia a veces de la mamá de presentar al niño para que le haga la prueba de ADN. Quizás poniendo algunos requisitos podría establecerse ello. Siguiente, por favor. Creo que ya terminamos. Sí. Ahora vamos a dar pase a contestar las preguntas que están por el chat primero, antes de poder responder las preguntas que seguramente Reader va a permitir que hagan los participantes levantando su manito. Vamos a dar pase al chat primero. A ver, Rafael dice, el demandado se acogió al criterio de oportunidad, no canceló ninguna cuota que se ha comprometido. ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe pedir la revocatoria de aplicación del principio de oportunidad y que se continúe con el trámite correspondiente. Eso es lo que se debe hacer. Perú dice, ¿se puede hacer control difuso? Sí, siempre hay posibilidad. Todos los jueces tienen posibilidad de hacer control difuso. Profesora, si no es su hijo, pero aún así él lo firma como padre, ¿qué pasa? Mira, si ha firmado como padre, a sabiendas que no es su hijo, está cometiendo un delito, para empezar. Hay un delito ahí que tiene que ver con el estado civil de las personas. Pero respecto a los alimentos, va a tener que hacer su impugnación de paternidad, por buena gente. Y mientras tanto, tiene que ir pasando sus alimentos. Omar César Robles, los medios técnicos de defensa que puede plantear la defensa al momento que se le corre traslado de la acusación en juicio. ¿Solo lo hará de manera oral el juicio o puede hacerlo por escrito y oralizarlo? Mira, no hay obligatoriedad de presentar por escrito. Si quieres, lo presentas por escrito y oralizas adicionalmente, pero basta la oralidad. Segunda pregunta, si se inadmite pruebas de defensa en audiencia de acusación, en ese caso puede hacer su reserva y nuevamente plantearlo como prueba nueva en etapa de juzgamiento. Sí, puede hacer el trámite, pero ¿saben cuál es el problema? Que va a ser el mismo juez el que te va a resolver ambas cosas. Pero tienes que hacerlo para que después, en apelación, las utilices. Tienes que hacerlo. No hay otra opción. Eso es lo que se vas a tener que hacer. Tienes que seguir todo ese trámite de inadmisión, de reserva. ¿Ok? A ver, vamos a ver, acá hay otro mensaje. ¿Ante quién se presenta escrito revocatoria de pena? ¿Ante el juzgado o ante el fiscal? Tienes que ir ante el fiscal, porque el único que puede pedir la revocatoria es el fiscal. Tú tienes que mover al fiscal para que pida la revocatoria dentro de lo que viene a ser el periodo de prueba. Si es que no se puede presentar el periodo de prueba, ahí, ¿qué va a pasar? Se vence el periodo de prueba y ya no puedes revocar. A ver, dice Rolando, ¿se puede presentar cuestión prejudicial con el argumento de que se ha planteado en el proceso de alimentos la nulidad de una resolución vinculada al proceso de OAF y todavía no hay resolución judicial firme? De poderse se puede, pero no he visto todavía que se haya declarado fundado un pedido así. Pero tampoco he visto el pedido, ¿ah? Así que yo creo que podría sustentar fácticamente un medio de cuestión previa. Una vez detenido el reo contumaz, ¿cuál es el plazo máximo que tiene la policía para ponerlo a disposición del juzgado? Ahora que tenemos virtualidad, se pone a disposición incluso de manera virtual al imputado. Cuando va a haber un tema, yo he visto casos así.
Se hace la audiencia virtual previa coordinación de que, por ejemplo, va a haber un acuerdo, va a haber pena suspendida. Pero realmente, si es que detienen la, si es que detienen a alguien un viernes, o si lo detienen, por ejemplo, hoy día, que mañana es feriado, no lo van a poner a disposición. El miércoles es feriado tampoco, recién el jueves va a estar a disposición. Ojo con eso. Jocelyn, doctora, si después de 25 años te llega demanda de alimentos, pero nunca te enteraste que tenías un hijo, ya sacó ADN y si se tiene que pagar alimentos desde que nació, no. Cuando hablamos, no sé si con ustedes, pero los alimentos devengados es a partir de la notificación de la demanda. Ojo, no antes. A ver, vamos a seguir leyendo sus preguntas. En el caso que el sentenciado por omisión con sentencia de terminación anticipada suspendida no cumpla con sus reglas de conducta, no pagar más de 3 cuotas, el fiscal debe solicitar amonestación antes de solicitar revocatoria o de frente puede solicitar revocación. Una mala práctica es que los fiscales piden solamente amonestación, pero el fiscal puede pedir directamente la revocatoria. Puede pedirlo. No hay ningún requisito en el Código Penal que diga que se tiene que pasar por la amonestación, por prórroga de periodo de prueba y recién al final revocatoria, directamente. Pero ¿qué es lo que va a evaluar el juez en esta audiencia? La razonabilidad del pedido, la proporcionalidad. Si es que es una persona que ha venido cumpliendo, por lo menos de manera, le pusieron mensual, pagar 1.000, y el señor religiosamente pagó 700 soles mensual, y le faltaba el cachito de 300. Bueno, no es razonable revocarle, aunque no haya cumplido tal como dice la sentencia, se le da un poquito más de plazo. Pero aquel que de manera pues directa no cumplió nada, qué esperanza tiene? Se le revoca, pues. ¿Qué sucede cuando el imputado cumple la pena, pero no paga los alimentos? Ya no tiene forma de cobrarle de manera penal. Lo único que les quede, si tiene por ahí bien, es pedir un embargo. Doctora, y si paga por impugnación, no es el padre, se puede pedir el reembolso de lo pagado, dice. Debería ver si hay un tema civil de lo que es enriquecimiento indebido, ¿no? Es abuso de derecho lo que se hace. Debería haber un reembolso. Un joven de 26 años demandó a su padre de 60 por alimentos. Este puede también contrademandarlo por alimentos o tiene que esperar a que cumpla los 28 para poder demandar por alimentos a su hijo. Lo que sucede es que si este hijo sigue estudiando con éxito, el padre tiene que pasarle alimentos hasta los 28. Después de eso recién podrá demandar. Jorge Luis dice, si el obligado se encuentra detenido, el abogado tiene que solicitar al juez de la causa previamente para que la audiencia se realice de manera virtual. Lo que pasa es que si es que no tiene conocimiento el juzgado, tendría que poner en conocimiento el abogado, no hay otra opción. Annalise, ¿qué sucede luego que el fiscal realiza la revocatoria ante el juzgado penal? Lo que va a hacer el juez es señalar fecha para una audiencia revocatoria. En esa audiencia revocatoria se debatirá si se le revoca o si no se le revoca. Y si se revoca, se va a dictar orden de captura. Ante una conclusión anticipada, se puede pedir nulidad del acuerdo porque ya prescribió la pena de la acción penal. No, no procede porque haya tenido que haber control de legalidad del juez y sobre todo hay la aceptación del imputado y su abogado. Omar César, si el agraviado no se constituye actor civil, el Ministerio Público tiene que plantear pretensión civil en acusación de juicio inmediato. Así es, tiene que plantearlo. Listo. Estimado Reader, si es posible, ya des uso de la palabra, por ahí algunas preguntas que se puedan hacer de manera oral
Yo les agradezco mucho a todos ustedes la paciencia y también a Audiápolis por la gentil invitación y permitirme estar ahora con casi 400 conectados.